¿Por qué pues, es tan importante abordar estos temas de enfermedad de origen común y de enfermedad de origen laboral? Nosotros, pues básicamente en cualquier trabajo que desempeñamos estamos expuestos pues a tener los accidentes de trabajo que ya lo hemos hablado y que en su momento por un mal manejo que tengamos de la situación o por una situación repetitiva podemos desarrollar con el paso de los años enfermedades pues de origen laboral. También nos podemos enfermar de manera común y no necesariamente tiene que ver pues con enfermedades laborales. Entonces, esta es la distinción que elabora la normatividad de salud y seguridad en el trabajo, con la finalidad no solamente de que las empresas tengan una reglamentación y pues se hagan cargo a nivel económico de la atención de las personas que pues padecen las enfermedades de origen laboral, sino que pues que los usuarios, en este caso nosotros, pues porque todos en algún momento vamos a ser empleados o si tenemos nuestra propia empresa, también es valedero, debemos ser responsables con el tema del manejo pues de las enfermedades a nivel general. Bien, entonces vamos a empezar con las definiciones de lo que tiene que ver con enfermedad de origen común, que es digamos como lo más básico dentro de estos términos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra común, significa que son enfermedades que no generan ningún tipo de responsabilidad ante el empleador. El empleador es mi patrón, ¿no? Ya que no es resultado de ningún agente del trabajo al que se encuentra expuesto el empleado, en este caso el paciente, y pues en ese caso lo único que podemos determinar es que cualquier tipo de enfermedad, en este caso que no sea laboral, pues será común. ¿Sí? Vamos a aclarar un par de cosas con el video que tengo aquí a continuación que habla pues de estas enfermedades de origen común. Más adelante les mostraré una serie de tablas que pues nos hablan de la distinción entre enfermedad de origen común y enfermedad de origen laboral también para que ustedes vislumbren cuáles son las posibilidades, digamos, que existen en el tema de estos dos temas. Hablemos de las enfermedades de origen común. Para esto debemos tener en cuenta que toda patología o accidente o muerte que no haya indicada como de origen profesional se considera de origen común, según el artículo 12 del decreto 1295 de 1994. Se pueden establecer algunas características de las enfermedades comunes, las cuales podemos categorizar entre enfermedades contagiosas y crónicas. Contagiosas son aquellas causadas por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, es decir, en el medio ambiente, agua, aire, alimentos, etc., o dentro de un animal portador durante periodos de tiempo prolongados, y que otro individuo puede adquirir a través del contacto con cualquiera de estos medios. Este agente infeccioso, contagioso, cumple parte de su ciclo vital fuera del cuerpo humano. Entre las más comunes están las respiratorias de las vías bajas, la hepatitis, la malaria, el VIH/SIDA, el sarampión, la sífilis y la tuberculosis, entre otras. Crónicas son enfermedades de larga duración y progresión generalmente lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Progresan lentamente, tienen una duración superior a 6 meses, y que pueden intercalar periodos de remisión parcial con recaídas, es decir, son enfermedades que van a evolucionar con el tiempo, y de las que no se espera una curación en el futuro. Algunas de ellas son el Alzheimer, la cardiopatía isquémica, el cáncer, la depresión, infartos o derrames cerebrales, las dislipemias, osteoporosis, artrosis, diabetes, asma, esquizofrenia, demencia, insuficiencia cardíaca, la angina de pecho o infarto y la hipertensión arterial. En relación con el derecho laboral, y de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, como justa causa para dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo por parte del empleador que, por medio del artículo 62, literal A, numeral 15, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional,
así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. No será causa de despido, sino que podrá efectuarse al vencimiento de dicho lapso, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Bien, entonces el video finalmente nos esboza una serie de patologías que pues tienen que ver con el origen común, ¿sí? Como ustedes notaron ahí, nos describieron pues que existen patologías de orden contagioso que no necesariamente están vinculadas con la parte laboral, por ejemplo una hepatitis, un VIH. También tenemos otros casos como enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras, ¿sí? Estas no resultan o no aparecen, digamos, por temas netamente laborales. ¿Listo? Entonces esto es lo que tiene que ver con enfermedad de origen común. Ya si revisamos lo que tiene que ver con enfermedad de origen laboral, entonces ahí sí nos remitimos a lo que hemos venido hablando todo este tiempo, que tiene que ver pues con la definición de la enfermedad laboral, que habla de que pues es una enfermedad que es contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Ustedes ya pues han visto varios videos, varias situaciones en donde nos hemos dado cuenta que pues hay factores de riesgo o peligros también que encontramos en nuestros sitios de trabajo y que si no, pues son prevenidos no solamente por el empleador, sino también por nosotros como trabajadores, pues pueden en determinado momento ocasionar enfermedades laborales a largo plazo. ¿Qué sucede con estas enfermedades laborales? O sea, ¿quién, digamos, establece la normatividad al respecto? Entonces, lo primero, pues hay que decir es que en el año 2012, en el artículo 4 en la ley 1562, el gobierno nacional determinó en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, lo que se hace es que se estudia el caso y si se demuestra una relación de causalidad entre los factores de riesgo ocupacionales con la enfermedad obviamente que padece el trabajador, pues se reconoce como una enfermedad laboral. Obviamente para esto pues implica un proceso largo, es un proceso extenso para que se pueda declarar como enfermedad laboral cuando no está descrita esa enfermedad en las tablas. Bien, entonces sigamos. Ahora bien, aparte de eso, pues en el parágrafo 1, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determina pues en forma periódica este tipo de enfermedades si son de origen común o de origen laboral. En el parágrafo 2, para que eso suceda, o sea, para que lo anterior suceda, el Ministerio de Salud y Protección Social y aparte de eso, el Ministerio del Trabajo realizará la actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años y pues obviamente esto debe ser atendiendo unos estudios técnicos que realiza pues el Fondo Nacional de Riesgos Laborales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Protección Social, ¿no? Todos ellos son los que participan para que se pueda establecer pues las tablas de riesgos laborales. Ahora bien, tenemos pues varias situaciones en lo que tiene que ver con normatividad. Lo primero pues que hay que mencionar es que en el artículo 142 del decreto ley 019 del 2012 está la clasificación, la calificación del estado de invalidez. Acordémonos que hay una definición de invalidez que ya la revisamos en las clases anteriores,
en donde pues tiene que ver obviamente con la imposibilidad del trabajador de desarrollar unas funciones específicas en el cargo. ¿Mm? Aparte de eso, pues tenemos el artículo 52 de la ley 962 del 2005, que tiene que ver pues con la responsabilidad que aqueja sobre el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora Colombiana de Pensiones, que en este caso es Colpensiones, o los fondos privados, las administradoras de riesgos profesionales, que ahora se conocen como ARLs, y las compañías de seguros, en donde esas entidades asumen el riesgo de invalidez y de muerte, y las EPS, ¿sí?, que son las entidades promotoras de salud, determinan en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y califican el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. Es decir, que para que usted como empleado pueda ser declarado con algún tipo de invalidez, pues obviamente que le impida realizar sus funciones laborales, todas las entidades que yo acabo de mencionar deben participar en ese diagnóstico y en la emisión de un concepto en donde pues me indique si la enfermedad es de origen laboral, quién debe generar las coberturas, o si por el contrario es una enfermedad que no apareció por causa de, pues, del trabajo o con ocasión de su trabajo. Como ya lo mencioné al comienzo de la charla, pues estaba el decreto 1477 del 2014, en donde se expide la tabla de enfermedades laborales. Este decreto pues establece 5 artículos que son como los más importantes que se presentan. El primer artículo nos habla de las enfermedades laborales, que ya les mencioné que existe pues las tablas. La última actualización pues que se generó fue en ese año del 2014, la actualización grande, ¿no? Porque ahora en el 2020 se generó una actualización chiquitica que ya les explico de qué se trata. El artículo 2 habla de la relación de causalidad de, pues obviamente, los accidentes de trabajo y las enfermedades con la declaratoria de enfermedades de origen laboral, la determinación, mentiras, las prestaciones económicas y asistenciales, o sea, quién debe asumir este tipo de roles, y la vigencia y derogatorias pues de las mismas. Todo lo que nos pase, digamos, a nivel laboral está soportado o argumentado con el tema de decretos y leyes, es decir, que nada puede quedar al azar, menos pues lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedades de origen laboral. Para que se pueda determinar que una enfermedad, pues obviamente es de origen laboral, tenemos 5 factores de riesgo ocupacional que son declarados en el decreto que les acabo de mencionar, 1477 del 2014. Estos 5 factores, pues que también los mencioné en la clase pasada, que se presentaban como factores de riesgo. Tenemos pues los principales para el tema de oficina, por decir, si lo mencionamos, pues de actividades que tienen que ver con la parte administrativa. Entonces tenemos riesgos ergonómicos. Ustedes pues ahí están viendo el GIF, en donde pues la parte postural juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Tenemos los riesgos biológicos, en donde están las clasificaciones de virus, bacterias, hongos, parásitos, todos ellos pues también en determinadas ocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y con la parte pecuaria, pues entran a jugar un papel importante de peligros y de riesgos pues para la parte ocupacional. Psicosociales, que es otro factor en el cual pues tenemos gran incidencia de casos de afectaciones, incluso pues ahora con este tema de la pandemia se han presentado diversas situaciones al respecto de riesgo de psicosocial en aprendices y pues en instructores también, si lo hablamos desde el SENA, intentos de suicidio, pues depresiones, todo esto son pues factores de riesgo ocupacional. Los físicos, pues ya tienen que ver con la parte logística del espacio en el cual usted pues está
trabajando, ¿cierto? Y los químicos, pues con el manejo de sustancias, que también pues existen ocupaciones que hablan, que tienen que ver con vertimiento, sustancias químicas, preparación de mezclas, por decir algo, las farmacéuticas, o también estos espacios de confinamiento y desinfección, todos ellos pues manejan riesgos de tipo químico. Estos son pues los riesgos que define el decreto, ¿no? Si lo revisamos también, hay otro tipo de clasificación que emite este decreto. Entonces, lo primero son los riesgos que acaba de mencionar, los riesgos ocupacionales. La otra clasificación tiene que ver con los agentes etiológicos. Cuando yo hablo de la palabra etiológico, me refiero a causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa de? Entonces, este decreto 1477 del 2014, como se los mencioné, pues tiene unas enfermedades laborales. Entonces, establece 5 criterios como agentes etiológicos o agentes causales de las distintas enfermedades. Si miramos la diapositiva en la parte derecha, tenemos unos agentes físicos que ya lo mencioné en la diapositiva anterior. Estos ocasionan 67 enfermedades de la totalidad de enfermedades que se encuentran relacionadas en el decreto, ¿sí? Enfermedades como acusia, que significa que yo pierdo el oído, otitis, pues que son infecciones en el oído, dolores articulares, lesiones de piel, ¿sí? Pueden causar quemaduras, o cáncer, pues en instancias mayores. ¿Qué puede hacer que estas enfermedades que yo acabo de mencionar de manera general se den? Cuando, por ejemplo, hay ruido, cuando hay vibraciones, cuando se trabajan con maquinarias y con herramientas pesadas, cuando se hacen trabajos a la intemperie, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, porque pues obviamente la tabla, como les digo, son 67 agentes, 67, perdón, enfermedades que se ocasionan a causa de los agentes físicos. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir en el material de formación para que ustedes lo tengan a la mano, el decreto 1477 y puedan consultar pues el listado general de las enfermedades. Bien, el otro punto son los agentes psicosociales. En las tablas menciona que estos agentes ocasionan el 25%, mentiras, 25 enfermedades, y que en la parte ergonómica ocasionan 63 enfermedades. Si yo lo reviso por la parte psicosocial, ¿qué me puede causar? Por ejemplo, los agentes que generan esfuerzo físico, jornadas laborales extensas y movimientos repetitivos. En la parte ergonómica, el agente causal puede ser cargas elevadas que pueden generar lesiones de hombro, lesiones del túnel del carpo, lesiones cervicales, es decir, en el cuello, y lesiones lumbares, es decir, en la parte baja de la espalda. Ya en lo que tiene que ver con psicosociales también puede ocasionar trastornos de pánico, ansiedad, estrés, úlceras, depresión, lo que les mencionaba ahorita, pues a causa de sobrecargas laborales o de un mal clima organizacional, ¿no? Porque pues cuando hay un mal ambiente en el espacio en el que usted trabaja, pues obviamente eso también incide en sus comportamientos, sus actitudes, sus reacciones y su sentir frente a la parte laboral, que si no está bien manejado, pues finalmente puede repercutir en su salud ocupacional. Bien, tenemos otro agente causal que sería el agente biológico, que ya también lo mencioné en la diapositiva anterior, y en las tablas se ve reflejado con 20 enfermedades. O sea, ocasiona 20 enfermedades que están declaradas ahí en este decreto. ¿Cuáles son? Pues los virus, bacterias, hongos y microorganismos y parásitos que pueden ocasionar en últimas tétanos, tuberculosis, rinitis, hepatitis virales, enfermedades pulmonares, dengue, fiebre amarilla, asma, chikungunya. ¿Mm? Todo esto pues tiene que ver con agentes causales de tipo biológico.
Los agentes químicos, pues, es el que mayor enfermedades, mayor número de enfermedades ocasiona, porque pues se ha determinado que son alrededor de 250 enfermedades que ocasionan alrededor de 250 enfermedades que están incluidas en estas tablas que pues les mencionaba. ¿Qué tipo de ámbitos, digamos, laborales pueden ocasionar agentes químicos? Las labores en las minas, que pues seguramente ustedes han escuchado todo el grado de contaminación pues que genera, no solamente para el medio ambiente, que lo habíamos hablado al comienzo de la formación, sino que para las personas que trabajan con el contacto con este tipo de sustancias que emergen pues de las minas, y además que pues disminuyen la oxigenación en estos ambientes tan cerrados, y pues pueden ocasionar enfermedades, digamos, de tipo pulmonar también. La industria textil, que es todo lo de manufactura, también trabaja con agentes químicos. Acordémonos que hay algunas texturas que son sometidas pues a grandes temperaturas por un lado, y por el otro el manejo de sustancias para generar color y digamos diversificar un poco en el tema textil. Y en la industria farmacéutica, que es todo lo que tiene que ver con medicamentos, también puede ocasionar enfermedades de origen químico. ¿Por qué? Porque pues en la maquila, es decir, en la fabricación de medicamentos, se pueden utilizar sustancias que pueden ser tóxicas. Por decir algo, un usuario que tenga cáncer, cualquier cáncer, que es sometido a quimioterapia, que es la palabra que uno normalmente escucha en términos de tratamiento. Entonces, las enfermeras que manipulan los medicamentos que son para este tipo de tratamientos de cáncer tienen que tener una protección especial. ¿Por qué? Porque si no la tienen, estos agentes o estos medicamentos son tóxicos y ocasionan en algunos casos lesiones de piel, quemaduras, ¿sí? Cuando se manipulan estos medicamentos. Entonces, todas las enfermedades y los agentes causales que ustedes están viendo en la diapositiva pueden generar riesgos sobre la salud, y pues cuando son situaciones persistentes pueden generar enfermedades de tipo laboral. Bien, entonces, en esta diapositiva que les estoy mostrando, tenemos una distinción en la tabla de las enfermedades laborales. Resulta que no todas pueden ir en el mismo saco, ¿sí? Existen unos subgrupos o subclasificaciones de estas enfermedades laborales. Entonces, está dividida inicialmente en dos partes. La primera parte tiene que ver con enfermedades laborales directas. Directas es decir que la única relación causal es el contacto con un agente o físico o psicosocial o ergonómico o químico o biológico, ¿sí? ¿Y qué puede causar? Entonces, por ejemplo, la asbestosis, ¿sí? Acordémonos que asbesto es una sustancia química, ¿sí? Que ocasiona pues una patología en especial que afecta a los pulmones. Silicosis, que también es otro contacto con sustancias químicas. Neumoconiosis del minero de carbón, entonces afectaciones respiratorias. Mesotelioma maligno por exposición a asbesto. El cáncer, ¿sí? Que es un tumor que se presenta a nivel pulmonar. Y tengo acá en la parte final el COVID-19. Entonces, yo les mencioné ahorita que este decreto 1477 del 2014 tenía una tabla general, que había habido una modificación en el 2020. Entonces, en marzo, mentiras, en abril, hubo una modificación en donde se incluyó el COVID-19 como una enfermedad laboral directa. ¿Por qué directa? Porque pues
tiene que ver con la exposición a un agente biológico para todas las personas que en este momento están trabajando en los hospitales. No me refiero solo al personal de salud, sino desde el señor de seguridad, la señora de servicios generales, toda la parte pues administrativa que va a los hospitales, toda la parte asistencial, ¿sí? Es decir, todas las dependencias que están en este momento laborando en los hospitales de manera directa o indirecta pueden contraer, digamos, el virus y puede ser reconocido como una enfermedad laboral directa. Ese es en el grupo número 1 o en la parte A de la tabla de enfermedades laborales. Ahora bien, si yo me voy a la parte B, que es mucho más dispendiosa, como pueden ustedes observar en la diapositiva, tenemos 15 grupos de enfermedades, pues, o de clasificación de enfermedades que están incluidas en este decreto. Entonces, el grupo 1 son las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí? Infecciosas y parasitarias como, por ejemplo, una neumonía. Grupo 2, cáncer de origen laboral, ¿sí? Entonces, se pueden presentar, digamos, alteraciones o tumoraciones por el contacto con sustancias químicas tóxicas. Grupo 3, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético. Hematopoyético es, perdón, todo lo que tiene que ver con sangre y con producción de glóbulos rojos. Entonces también por el contacto con sustancias tóxicas se puede generar alteraciones en el sistema hematopoyético. Trastornos mentales y del comportamiento. Puede pasar que usted su trabajo lo lleve a generar una depresión severa, puede presentar ideas suicidas, o estrés, ansiedad, ¿sí? Trastorno síndrome bipolar, perdón, puede generarse también a causa de su trabajo. Enfermedades del sistema nervioso, un Alzheimer. Un Alzheimer son esas personas que pues se les afecta una parte del cerebro y se les empiezan a olvidar las cosas y pues finalmente terminan con pérdida del reconocimiento de todos sus seres queridos y de las actividades de la vida diaria, ¿sí? De bañarse, de caminar, de levantarse. Enfermedades del ojo y de sus anexos, pues obviamente todo lo que tiene que ver con deterioro visual. Enfermedades del oído y problemas de fonación, todo lo que tiene que ver con acusia, o sea, dejar de escuchar, y para dificultades para hablar. Las personas que trabajamos en docencia tenemos a largo plazo pues este riesgo de problemas de fonación. No porque se nos olvide hablar, sino por el desgaste de la voz que pues tiene repercusiones cuando uno trabaja con grupos grandes. Enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, un infarto. ¿Sí? Usted puede ser hipertenso y la hipertensión no le cubre como una enfermedad laboral, pero si usted es sometido a altos niveles de estrés y usted se infarta, eso sí. Grupo 9, las enfermedades del sistema respiratorio. Entonces, si usted tiene un trabajo en donde maneja sustancias tóxicas o es sometido a humo de leña, por ejemplo, a gases, todo esto pues puede en últimas repercutir sobre su salud. Enfermedades del sistema digestivo y el hígado, las comunes úlceras, ¿sí? Pueden generarse también como enfermedades. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo por contacto con grandes temperaturas, por trabajos a la intemperie, por estar al sol y al agua expuesto. Enfermedades del sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo, cuando usted ejecuta la misma actividad durante mucho tiempo, que puede ocasionar daños a nivel ergonómico. Enfermedades del sistema genitourinario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema excretor, con femenino y masculino, pero en este caso está más que todo por
cargas excesivas, por sustancias tóxicas que puedan ocasionar pues este tipo de enfermedades genitourinarias, intoxicaciones pues por sustancias y enfermedades del sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con hormonas de crecimiento que se ven afectadas en su gran mayoría cuando yo trabajo con presencia de sustancias químicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este listado, a grandes rasgos lo que yo les manifesté, casi la mayoría de agentes causales son químicos. Bien, ¿qué sucede cuando yo yo soy un paciente o un empleado que necesita ser determinado en si pues tengo una enfermedad laboral o por el contrario es una enfermedad de origen común? Entonces hay unos flujogramas o diagramas de flujo que se han establecido con la finalidad de que todos los agentes determinantes de esta causa puedan establecer un paso a paso para saber si en últimas si tengo derecho a todas las coberturas pues que obviamente se genera cuando se determina una enfermedad laboral. Entonces, lo primero pues es que existe la sospecha de que determinado usuario o persona pues tiene una enfermedad laboral. ¿Qué paso sigue dentro del flujograma? Entonces, tengo que verificar el diagnóstico clínico, pues eso lo hace medicina laboral. Se verifica que el diagnóstico puede derivarse del trabajo. ¿Qué pasa si no se confirma que pueda derivarse del trabajo? Pues aquí se cierra el caso y se concluye la patología como de origen común. Pero por el contrario, si la dependencia de medicina del trabajo o medicina laboral determina que sí es laboral, pues se confirma una asociación. ¿Mm? Después de que se confirma una asociación de la enfermedad con el trabajo, hay una ponderación del riesgo intra versus el extralaboral. O sea, se determinan los riesgos a los que usted estuvo expuesto a nivel interno, o sea, dentro de su trabajo, y a nivel externo, dentro de su trabajo. Luego, se hace una calificación del riesgo intralaboral, o sea, qué pasó dentro de su trabajo para que le causara esa enfermedad. Se hace una evaluación de los otros factores de riesgo comunes. Eso se pondera en una matriz de riesgo y se determina si los factores a los que estuvo sometida la persona, ¿qué es más preponderante? ¿Los internos o los externos? Y con eso se puede determinar si existe un mayor peso, digamos, en los factores intralaborales, se puede determinar en últimas que es de un origen profesional o laboral. ¿Qué va a ocasionar eso? Pues una pérdida de la capacidad laboral, en últimas. Ahora bien, tenemos que revisar otro flujograma en donde tenemos otra situación. En este caso, yo no reporté enfermedad laboral, sino que reporté un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede, pues, es el accidente de trabajo. Entonces, ¿eso para dónde se va? Se va, pues, al concepto de la EPS en primera instancia, o de la ARL, dependiendo de lo que yo haya reportado. Es decir, si yo reporté un accidente de trabajo, tuve que haberlo hecho a través de una ARL. Tenemos el concepto de la ARL o de la EPS. Entonces, como yo se supone que estoy reportando o solicitando que me reconozcan determinada enfermedad como laboral, hay un estudio de ese concepto, ¿sí? Se determina si el interesado está conforme. Si el interesado está conforme, pues se emite un dictamen. Si el interesado no está conforme, entonces ahí lo que sucede es que
la Junta Regional de Calificación de Invalidez tiene que empezar a determinar si la enfermedad que usted está solicitando que le reconozcan como laboral, efectivamente si es laboral. Entonces ellos estudian esa posibilidad. Si esa junta está conforme, entonces pues determinan que usted tiene una enfermedad laboral de acuerdo al flujograma. Si esa junta dice, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece, las pruebas que usted está adjuntando no corresponden o no necesariamente tienen que ver con riesgos laborales pues que usted tuvo, entonces esa junta emite un dictamen pues de que no está conforme. ¿Y para dónde se va eso? A una jurisdicción ordinaria de especialidad laboral, o sea, un juzgado prácticamente, que es el que determina si usted tiene una enfermedad laboral. Entonces, cuando yo menciono esta última parte de jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, eso nos dice que pues finalmente se va a demorar un jurgo de tiempo para que usted le sea reconocida la enfermedad laboral. Bajo la legislación colombiana, que ustedes ya saben pues cómo es de rápida y apremiante con los temas pues que tienen que ver con procesos judiciales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted tiene incapacidades, cuando usted tiene pues enfermedades que tienen que ser declaradas independiente que sean laborales o no laborales? Entonces, en esta matriz que están observando o espina de pescado que está en la diapositiva, tenemos una cosa que se llama periodo de protección de enfermedad general. O sea, cuando usted se enferma, usted fue al médico hoy y lo incapacitaron. Entonces, de acuerdo a esta trazabilidad, el empleador, ¿sí?, su empresa para la que usted trabaja, le va a reconocer los 2 primeros días. O sea, que le va a pagar su sueldo normal. ¿Dónde está escrito eso? En el decreto 1409 del 99. ¿Qué pasa si usted se incapacita por más de 3 días? Que acá aparece pues la barra indicadora. Entonces, si usted se incapacita después de 3 días, hay unas coberturas, que era lo que yo les decía. Entonces, entre el tercer día y el 90 día, los 90 días, se le va a reconocer el 66.66%. Si su incapacidad pasa de 90 días y va al rango entre 90 y 180 días, lo que le reconoce la EPS es el 50%, ¿sí? Es decir, que de su salario solamente va a ganar estos porcentajes que yo les estoy mostrando acá si usted se incapacita por encima de 3 días, ¿sí? Entonces recordemos, de 3 días a 90 días, solo le van a pagar de su salario el 66.66%. Si usted se incapacita entre 90 y 180 días, solo le van a pagar el 50% de sus salarios. Pero ojo que hay una condicionante que está aquí arribita, ¿sí? Dice que eso sucede, esos descuentos se dan siempre y cuando usted gane más del salario mínimo. Si usted gana solamente el salario mínimo, a usted no le pueden hacer descuentos porque por ley, cuando usted está contratado por el salario mínimo, a usted no le pueden bajar el sueldo por ningún motivo, ¿sí? Entonces, pues hablando obviamente del tema de incapacidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que tiene que ver con deducciones. Ahora bien, si tiene una incapacidad superior a 180 días y hasta los 360 días, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Pues obviamente el fondo de pensiones al que usted esté afiliado. Si usted se incapacita más de 540 días, que puede pasarle si usted tiene lesiones graves, ¿quiénes asumen esta incapacidad? Entonces, el fondo de pensiones asume una parte que
de la incapacidad y la otra parte pues a la EPS que generó pues la incapacidad. Entre esas dos entidades asumen la cobertura pues de su salario o de sus prestaciones. ¿Listo? Esto para que lo tengamos presente, que yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, hemos tenido situaciones en donde nos hemos incapacitado y desconocemos la norma del reconocimiento de estas incapacidades. ¿Listo? Bien, aquí vamos a ver un breve resumen de la indemnización de una incapacidad permanente parcial. Este es un ejemplo, ¿no? En este caso voy a describir cómo se realiza el proceso de indemnización por una incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad laboral, y para ello detallaré los fundamentos de hecho y de derecho. En el criterio sociodemográfico tenemos un trabajador de 41 años, casado, de dominancia derecha, con escolaridad primaria. En el criterio clínico tenemos que el 15 de enero del 2015, el cirujano de hombro le hizo un diagnóstico de síndrome de adopción dolorosa del hombro derecho. El 17 de enero del 2017, la EPS, a través de su Departamento de Medicina Laboral, con base en la exposición al peligro biomecánico y bajo los criterios del decreto 1477, tabla de enfermedades laborales, determinó con origen enfermedad laboral su patología de hombro. El 10 de diciembre de 2019, la ARL le calificó una pérdida de capacidad laboral del 22%. Este valor cumple con la definición del artículo 5 de la Ley 776 del 2002, el cual describe que se llama incapacidad permanente parcial cuando, derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%. El instrumento para realizar el proceso de indemnización es la tabla única, la cual está anexada en el decreto 2644 del año 94. Así las cosas, lo primero que hacemos en la tabla es identificar el valor calificado al trabajador, que en este caso es del 22%. En la segunda columna, la del monto de la indemnización, identificamos al frente de la PCL el factor por el cual vamos a multiplicar el IBL. Este factor en este caso es del 10,5. El siguiente paso es multiplicar el IBL, que es de 1.200.000, por este factor, que es de 10,5, para un valor de 12.600.000 pesos. Vale la pena reiterar que el concepto de incapacidad permanente parcial solo aplica para eventos derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Bien, entonces, como ustedes notaron aquí en el video, podemos tener un claro ejemplo de que un proceso de reconocimiento de una enfermedad de origen laboral, pues para el caso del video, se demoró más o menos 5 años para que le pudieran indemnizar a ese trabajador, pues las lesiones que pudo haber tenido. Sí, esto también va de la mano con las responsabilidades. Acordémonos que vimos pues lo que tenía que ver con tipos de responsabilidades, si era laboral, legal, penal, civil, ¿sí? Entonces, como todo eso son procesos jurídicos, por eso es que se demora tanto pues en establecerse si una enfermedad pues es de origen laboral. Para las comunes sí pues obviamente no se demora tanto porque lo detienen en un primer filtro que fue el diagrama de flujo que les mostré. Pero para las de laboral sí pues obviamente se tarda unos años en definirse.
Bien.